Y buenas, gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Señores, en esta ocasión estamos aquí con Osiris Flores, como la pueden ver, está rayando un coco. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En breve les cuento. Señores, lo que se está haciendo, lo que se está procesando en este momento es el michilá. El michilá es una bebida típico tradicional del pueblo Nove Buglé, específicamente de la región Ñocribo por las costas. Señores, primero vamos a explicar cómo se procesa esta bebida. Primero para las personas que de visita o bueno, para hacerlo en la casa también. Luego se lava el buchú como todos y se pone a cocinar. Se pone a cocinar. Ahora se espera unos 10 minutitos para que se cocine y luego ahí está, se aplasta todo el buchú. Como no tenemos equipo el tradicional, lo aplastamos así con esta cuchara. Así que a continuación le echamos la leche del coco
La leche de coco, también la leche de coco sirve para hacer yaniqueque. Por ahí cualquier rato si quieren un video de cómo se hace el yaniqueque bocatureño tradicional de la comarca también, pueden dejarlo en los comentarios y voy a buscar a alguien experto y voy a traer cómo se hace el yaniqueque. Así que bueno, continuamos con este video. A continuación la señorita le va a agregar leche de coco. Ahí está. Es simple pero muy delicioso. No se le añade azúcar porque ya el buchu tiene azúcar. Ahora se mezcla muy bien. Eso, el coco es lo que le da el sabor a la bebida. Se mezcla muy bien y a continuación está lista para servir. Excelente. De verdad está bien bueno.